Bueno amigos, muy buenas tardes, ¿cómo están? Buenas noches, buenos días. Estamos acá grabando un capítulo más. En este capítulo es un capítulo muy especial con un invitado súper de lujo, súper querido, admirado y muy respetado por todos nosotros. Entonces hoy tenemos el privilegio de estar acá con Don Saúl. Entonces pues nada, vamos a compartir un poco las experiencias de Don Saúl, vamos a hablar un poco de lo que fue este Finisher 2025 y bueno, todos los secretos y todo lo que nos quiera contar Don Saúl hoy. Entonces, Don Saúl, bienvenido. Andrei, buenas tardes. Muy amables a ustedes por haberme invitado. Es un honor para mí estar con ustedes. Carlitos, buenas tardes. Un placer estar aquí con ustedes. El placer y espero que lo que yo les pueda contar sea de mucha utilidad para todos los, aquí cómo se dice, teleaudientes. Sí. Teleoyentes. Todos los que estén ahí tengan ganas de escucharnos ahí. Bueno, esperemos que todo sea muy bacano, muy chévere. Así va a ser porque las entrevistas que he visto son muy relajadas, de un ambiente muy cercano. Igual nos conocemos hace rato con Andrei, igual con Carlitos Bucurú, entonces encantado de estar acá. Bueno, para iniciar, muchos de ustedes se preguntan quién es Saúl Santana detrás de ese deportista que tanto admiramos nosotros como ciclistas aficionados, podríamos decirlo. Entonces, don Saúl, ¿quién es Saúl Santana y a qué se dedica primordialmente? Bueno, lo primero que tengo que decirles, o que considero yo creo de decirles, es que soy boyacense de pura cepa. Nací en un pueblo que se llama Buenavista, queda muy cerquita de Chiquinquirá, por la vía que conduce hacia Muso, occidente de Boyacá. Mis papás me trajeron nos trajeron, porque fuimos varios los hijos, cuando yo tenía por ahí unos 3 añitos, 4 añitos, a Simijaca, que es un pueblo ya de Cundinamarca, limita con Chiquinquirá, con Buenavista, como les acaba de decir. A propósito de Buenavista, donde nací, un saludo muy cordial para todos los buenavistenses y también para todos los simijenses, que ya fue donde viví mi niñez y parte de mi primera juventud. En cuanto a mi profesión, soy administrador de empresas, terminé en la Universidad de La Salle, soy egresado de esa universidad a honor y con mucho orgullo. He ejercido mi actividad laboral, gracias a Dios, la mayor parte de mi vida de manera independiente, y hoy en día tengo un horario más bien flexible que me permite dedicarme en gran parte de mi tiempo a lo que más me apasiona, que es el ciclismo. ¿Uno qué le puede decir a don Saúl? Boyaco, por eso es tan bueno en el ciclismo. Dicen que los boyacos son muy buenos en esto. Toda la razón tiene. Gracias por ese cumplido. La verdad que sí, hay algo por allá en la alimentación de lo que da la tierrita boyacense, que ha sacado muy buenos ciclistas a nivel competitivo. Ya conocemos lo de Nairo, Rafael Antonio Niño, en fin, son varios los ciclistas de Boyacá, igual que en otras partes de Colombia. Por fortuna tenemos esa gran geografía con unos paisajes hermosísimos y que nos permite destacarnos en la loma, que es lo que más nos gusta por obvias razones y lo que acabo de comentar, ¿no? Quisiera recordarles una cosita. Antes de yo estar metido en el ciclismo, de haberme enganchado con el ciclismo, y por fortuna como desde los 5 años yo he sido practicante del deporte. El deporte me ha acompañado toda la vida. Entonces, primordialmente jugué básquetbol, lo practiqué mucho tiempo, más o menos unos 40 años, 45 años jugando básquetbol, y con una goma la tremenda por eso. Yo aquí, cuando me vine para Bogotá, que fue en el año 86, me iba a jugar al parque El Salitre, lo llamaban en ese momento, donde hoy queda el Salitre Mágico. Y allá habían como unas 15, 18 canchas de básquetbol. Bueno, lo que era sábado, domingo y festivos, a las 7 de la mañana o antes estaba yo en las canchas con un grupo de amigos practicando el básquetbol, jugando lo delicioso, muy rico. Y
me aburrió del básquetbol, no el deporte en sí, sino el incumplimiento de mis compañeros, que nos citábamos por decir algo a las 7 de la mañana. Tú te sonríes, seguro algo te pasó en ese sentido, algo similar. Entonces nos citábamos, como decía antes, por a las 7 de la mañana, y yo era el primerito en estar allá. La gómera total. Y de pronto el segundo empezó a llegar a la media hora, el otro a los 45 minutos, a la hora. Bueno, ese incumplimiento a mí me aburrió y fue cuando decidí cambiarme a un deporte de práctica individual. Entonces empecé a trotar ahí, cerquita me queda el Parque Simón Bolívar, salí a trotar, pero también alguna vez un amigo me invitó a montar en bicicleta, entonces salí, compré pues obviamente primero una bicicletica, la armé bien jaladita, pues módica sí, pero más o menos rendidora. En unos tiempos le decíamos que desarrollaba bastante. Y empecé a salir a patios, después me fui un poquitico más allá, bajé a la quebrada, después a la calera. Cuando llegué a la calera dije, no, qué marchera, yo yendo de Bogotá a otro pueblo, eso es una berraquera, eso es un logro para mí impresionante. Cuando ya logré ir a Sopó y me devolví, el Catelle, el ciclocomputador de esos pequeñitos, me marcó algo así como 105, 110 kilómetros. Pues yo ya me sentía el chacho, porque yo dije, no, pues estas distancias las hacen son los profesionales. Entonces ya me empecé a animar y empecé a hacer distancias más largas, me fui para La Vega, después para la Mesa, en fin. Y ahí me enganché con el ciclismo y yo pienso que seguiré con él hasta que Dios me dé vida, salud y licencia. Profesor, pero bueno, usted empezaste, más o menos ¿qué edad tenía ahí cuando empezaste a hacer ciclismo? Hagamos cuentas, tengo 73 y hace, ¿qué te digo yo? Como 23, 24 años a practicar el ciclismo en forma. Como 50 añitos. ¿Cuando tenía 50 años? Sí, más o menos. En forma a practicarlo, sí, más o menos como cuando tenía 50, 48, por ahí, alrededor de esa edad. Imaginen lo siguiente, yo armé una bicicleta de montaña, por ahí en donde un amigo, toda nueva, con componentes más o menos buenecitos, buena marca, en fin, y no por la marca, sino porque es que algunas marcas tienen la ventaja de que son más durables, son más suaves, los cambios le entran precisos, tú sabes bien eso, en fin, entonces por eso. ¿Y qué pasaba o qué pasa hoy en día? Yo monto en mi bicicleta de montaña que rueda sabrosito, pero me monto en la de ruta y esa vaina ruedan solas. Eso se va uno deslizando y eso muy diferente. Una delicia, eso es una delicia. Yo recuerdo que mi papá me compró cuando yo tenía 7, 8 añitos una bicicleta, creo que en ese momento le decían 24, que era pequeñita, como el número del barco o algo así. Y eso rodaba muy rico y desarrollaba, y no sé qué cuento, pero era un solo piñoncito. Eso no se conocían en ese tiempo, pues ya habían las de cambios, pero para los profesionales, pero nosotros que estábamos en un pueblo, como les acabo de comentar encima acá, entonces era de esas, de un solo piñoncito y para subir todo ese cuento, porque teníamos por ahí una finquita en una vereda donde siempre había una lomita, entonces era un poquito más exigente y comparado con las bicicletas de hoy en día, es que es una delicia. Yo monto en mi bicicleta de ruta y eso, yo disfruto mucho de eso, digo, una sensación de libertad, de comodidad, de que va uno ahí y trato de conservarla bien y la cuido y tal, y sigue rodando sabrosito y yo, digamos, cuando hay entrenamientos fuertes o de pronto retos como el pasado de Everesting, el Roan y los que he hecho, que han sido varios en ese sentido, siempre lo hago en la de ruta. A veces cambio, dependiendo de las necesidades, un tramo, como lo permiten en el Everesting Roan, cambiar de bicicleta, entonces cambio por la de montaña, por las características del terreno, en fin, como el pedacito, por ejemplo, de aquí de Santiago en arriba, ya uno sin piernas, hermano. Y yo iba, Manrique me dijo, baje la bicicleta amarilla y va a hacer esa. Y yo le dije, no, yo me voy aquí en la ruta, en la mía. Dimos una corvita y veo la primera pared, hermano, esa vaina como al 25%. No, yo dije, no, padre Mauricio, páseme la bicicleta. Claro, y si no, no llego en esa porque ya cascaban las piernas y todo. Bueno, Saulito, antes de entrar al tema de en específico que es el ultrafondo,
antes de eso creo que todos tenemos un proceso y empezamos con, yo siempre digo que es más un tema como progresivo, ¿no? Obviamente uno no va a hacer 300 kilómetros de una vez de un solo jalonazo porque pues no le va a dar. Pero entonces, ¿cómo ha sido ese proceso, don Saúl, de hacer 400 kilómetros o más en una sola etapa? Es decir, tuvo una premia de empezar a viajar por pueblos, por ciudades, en la clásica que todo el ciclista sueña, que es Bogotá, Santa Marta, una vuelta a Colombia. ¿Cómo ha sido ese proceso, don Saúl? Pues usted lo ha hecho muy bien, hermano, y muy claritico. Y ese es el único argumento que hay, y yo diría que no solamente para el ciclismo, sino para todas las actividades en la vida. Y es hacerlo metódicamente y de una manera progresiva. Yo les contaba que cuando empecé, primero subí patios, después bajé a la quebrada, después la calera, después supo, bueno, en fin. Pero, digamos, esa es una etapa más o menos suave, ¿no? Ir a Sopo y volver. Pues hoy en día que ya uno practica un poquito más fuerte el ciclismo. Pero digamos que después de ir a Sopo, entonces yo ya me animé a ir por los lados de La Vega, bajé por ahí hasta Chuscal, después hasta Minas, que es la segunda entrada hacia San Francisco, y luego a La Vega, y ya empecé a darle y me sentía bien, Bueno, entonces seguí con esas salidas los fines de semana, sábados, domingos, después ya de eso, digamos, de La Vega o de Villeta aquí al Alto del Trigo, que es la mayor exigencia, devolviéndose uno son 55 kilómetros, que la mayor parte es subiendo, entonces ya uno quiere un poquito más, porque eso le va gustando a uno y es algo natural, uno quiere otro reto más. Entonces yo dije, no, pues tengo que ir a hacer letras. Entonces nos programamos con un amigo, nos fuimos a hacer letras. ¿Ya cuánto llevas montando? ¿Ya tenías canchita o...? Sí, yo... de cabeza sin tanta experiencia? No. Yo a letras ya tenía un poquito de canchita y sobre todo que para la primera vez que fuimos a letras la hice con un amigo que se llama Carlos Alberto Restrepo. Bueno, entonces yo le dije, Carlos, mire, para uno lograr esas cosas y disfrutársela, uno tiene que prepararse y prepararse a conciencia y bien de lo que va a hacer. Entonces yo le propuse, le dije, mire, Carlos, nos vamos a ir un día para La Vega. Dormimos allá, nos quedamos allá, llegamos tempranito, ojalá llegar tipo 2, 3 de la tarde, almorzar algo y de una vez a la camita, hermano, tempranito, 4 o 5 de la tarde a la camita, para estar bien al otro día y hacer 3 repeticiones ahí al Alto del Vino. Le dije, yo calculaba en ese momento que eran 30 kilómetros de La Vega al Alto del Vino, es un poquito menos, pero el comentario que hicimos en ese momento era que nos daban 90 kilómetros. Entonces, letras. Por 3, 9, 90. Y letras tiene 82, entonces vamos sobrados en 8 kilómetros. Entonces, mentalmente eso como que ayudaba. Decía, no, si fuimos y efectivamente le hicimos los 3 ascensos con un poquito de esfuerzo de lado y lado, tanto de parte de él como de parte mía, pero lo hicimos, no sé qué tal. Eso nos dio una confianza bárbara. Fuimos luego a letras, claro. Las letras es más exigente porque, por ejemplo, sube uno al Alto del Pino y tiene 1 hora para descansar bajando. Allá que hice unas letras y algunos, sí, pero hay unas bajaditas, pero son muy corticas, unos planitos por ahí muy cortos. Pero en general, de esa manera las sacamos adelante y ahí empezó. Ahora, otra cosa que les quiero contar antes que se me pueda olvidar, es para el Everesting. El Everesting fue algo como muy curioso y yo creo que se me dio el primer Everesting que hice, que fue en el año 2017 y que lo organizó Camilo Parra, Andrea Cubides Torres y estaba también Juan Gabriel Beltrán, el negrito. Bueno, ¿en patios? ¿Cómo? ¿En patios? En patios. De repeticiones. Sí, señor, 2017. El cuento es que yo estaba en un solo grupito de ciclismo del amigo que le digo de Carlos y otros, ¿qué te digo yo? Por ahí 5 o 6 personas, no, un grupito reducido y ellos hacían entrenamientos muy cortos y yo trataba de hacer un poquito más largos los entrenamientos y más fuertes. Bueno, a veces salía solo por esa razón y a mí no me gustaba parar tanto, entonces ellos eran del parche, de parar y respetable esa manera de entrenar, es rico, se pasa delicioso, que se para en una parte, que los amasijos, que el tinto, que la vaina, bueno, en fin. Entonces, el Carlos fue el que, creo que fue el que mandó
sí, mandó una información acerca de que eso fue como 8 días antes o como el domingo anterior a que se iniciara el Everesting. Se iniciaba un sábado 18 de febrero, me acuerdo tanto. Bueno, y mandó la información ahí. Entonces yo dije, yo me le animo, ¿quién se anima? Entonces por ahí una pelada dijo que ella se animaba, que no sé qué. El Carlos me dijo, no se confíe porque esa china no le va a salir con nada. Efectivamente ella no fue, pero yo estaba mentalmente preparado. Dije, yo voy. Si no va nadie del grupo, no me importa, yo me inscribo y voy y participo. Y si no lo logro terminar, no me importa, pero voy a intentar. Como debe ser. Sí. Tal cual. Y en ese momento, ¿cuál era como la ruta de mayor nivel que había hecho ahí antes de medirse la Everesting de repeticiones ahí? Me parece que yo ya había hecho letras. ¿Letras? Sí, letras, pero letras... 80 y unos 4.000 y algo de desnivel. Exactamente. Sí, era el doble. Sí, ahí era un reto chévere, pero yo mentalmente preparado. Y mentalmente eso de que si no lo logro no me importa. Pero no encogido de hombros, no de que no me importa, de que como con displicencia. No, yo le meto todas las ganas y pues madre, así siga gateando. Me alimentaba mi cerebro con ese pensamiento, ahí siga gateando, pero que lo intento hacer completito y llegar, lo hago. Bueno, lo cierto es que como supe 8 días antes, yo dije, no, pues el próximo miércoles me voy a entrenar. Entrenar un Everesting 3 días antes. 3 días antes. Nada. Para llegar fino. Para llegar fino. Exacto, para llegar fino. Yo dije, no, más de otra. Entonces cogí la bicicleta de montaña, que es más pesada, pesa 10 libras y media más que la bicicleta de ruta. Bueno, y me fui para Patios. Y bien temprano, y arranqué, y dele. Y suba, y baje, y suba, y baje, y dele. Pues me hice 9. Entonces, la conclusión que yo saqué fue, si me hice 9 en esta bicicleta pesada, pues en la otra puedo hacer los 18 ascensos. Tranqui. Sí, tranqui, exacto. Y los 9 yo no me sentía agotado ni nada de esas cosas. Tampoco fresco, un cansancio natural, pero bien, me sentí bien. Entonces se podía salir, recuerdo tanto, en ese primer Everesting daban 27 horas de tiempo. Entonces, podía uno empezar el sábado 18 de febrero a las 5 de la mañana y tenía tiempo para terminar el Everesting hasta las 8 de la mañana del día domingo siguiente, el 19, quedaban las 27 horas. Entonces, a mí siempre me acompaña Mauricio y ese día también me acompañó. Entonces, yo llegué allá, para no desgastarme tanto en mi casa allá, eché la bicicleta en el carro. Imagínense, 10 kilómetros apenas para calentar, pero no lo hice. Bueno, esas cosas que uno hace de que piensa que es la mejor manera de hacerlo. Y yo empecé faltando 12 minutos para las 7 de la mañana. Ya iba un poquitico jugando el tiempo en contra mía. Pero lo que yo hice fue que hice el primer ascenso, arranqué. Hice el primer ascenso muy consciente, muy concentrado en el ritmo que debía coger para aguantar los 25 ascensos y no quedarme por ahí en 8, 10 o bueno, en fin. Entonces, y cogí el tiempo y me gasté 30 minutos. Entonces dije, voy muy rápido, creo que 31 está bien. Entonces hice el segundo ascenso también bien concentradito, marcaron los 31 minutos parecisitos y dije, listo, este es mi ritmo. Y arranqué con eso, ya seguí, tercero, cuarto, hice 8 y en los 8 primeros ascensos ahí sí paré, descansé, comí algo, pues hidratación, eso sí estaba continuamente hidratando. Y hice esos 8, pero resumiendo la cosa, como hacia las, ¿qué le digo yo? 1:30 de la mañana, 2 de la mañana, tal vez, no sé. Iba yo en cumplimiento del 18 ascenso cuando o alcancé a un pelado o un pelado me alcanzó. Esa parte no la recuerdo muy bien. Entonces nos pusimos a cruzar unas palabras, a charlar un poquitico. Y entonces le dije, ¿y usted qué? ¿Cómo se siente? No sé. Me dice, hermano, yo hago esta y me voy para mi casa. Entonces yo me quedé sorprendido, dijiste, pero este jardín, hermano, y lo veo bien de físico y todo. Le dije, ¿por qué te vas a ir? ¿Qué pasa? Dijo, no, lo que pasa es que
ya no hay nadie, ya eso se acabó, póngale cuidado usted que eso no está bajando nadie ni subiendo nadie, los dos nomás aquí, entonces ya no tiene sentido, ya. Entonces yo pues sí me desanimé un poquito, sin embargo llegué arriba y le comenté a mi sobrino, a Mauricio, le dije, es que me comentó un muchacho esto. Entonces dice mi sobrino, dice, no, pues hagamos una cosa, vayamos y le preguntamos a los jueces a ver qué dicen, porque a veces hacían control arriba y control abajo en Belisario. Nos dijeron, no señor, aquí vamos a estar hasta las 8 de la mañana hasta que llegue el último ciclista, aquí vamos a estar porque esto tiene que ser un éxito. Y dije, no. Yo cogí mi bicicleta y me bajé de una. Yo no me puse a mirar a nadie, a hablar con nadie. Dije, si alguien me alcanza, no le hablo. Sí, no, exacto. Y yo no me voy a dejar contagiar de comentarios negativos ni por madre. Ya eso es un hecho. Entonces, ahí uno de los primeros errores que yo cometí en el ciclismo. Cogí para arriba y para abajo, dele. Hice 5 sin tomarme ni una gota de agua, sin comer nada, Calambre por no dejarme contagiar de nada. Dije, no, yo tengo que llegar allá y completar esto, como que quería hacer las 25 de una. Pero ya el ascenso 23 me costó. Entonces dije, no, pues claro, falta de comida, falta de hidratación. Entonces llegué arriba, hidraté, comí y descansé un poquitico. Bajé y hice las otras 2 bien, con solvencia, bendito Dios, y la verdad es que hubiera podido seguir. Pero entonces dije, no, completé esas y para sorpresa mía, me gasté como 22 horas y un piquito. O sea, me sobró tiempo. Bien fácil. Mira, Sí, para mí. Todavía tienes como 65 años más o menos. 64, porque fue en el 2017, 8 años. Pero perdón, siendo bien precisos, 64 porque yo cumplo en mayo y lo hicieron en febrero, entonces sí. Estaba ahí cerquita de cumplir los 65, valga la aclaración. Bueno, y con los 64, y usted llega y le dice a su familia, voy a ir a echar patios 25 veces, me acompañan y le dice el plan del fin de semana y ellos le dicen, sí, o sea, vamos, ¿o qué? ¿Cómo lo toman ellos? Lo que pasa es que pues uno tiene como sus más allegados, ¿no? Sus celestinos, en este caso Mauricio. Yo a nadie le comenté porque pues eso no, a mi papá no, a Mauricio sí le comenté, hasta le dije que si me quería acompañar, claro tío, Camilo lo acompaño. Él lo toma muy bien. Después sí ya se enteraron, ya les conté, bueno, en fin, entonces ya me dieron comentarios en el sentido positivo, ¿no? Porque es una vaina, o sea, el deporte es algo que ellos saben que yo deporte apasionado por el ciclismo más que todo. Totalmente. Y algo que lamentablemente en mi casa en este momento no sucede, porque mis hermanos no son deportistas, lo fueron en un tiempo. Salvador, que es un hermano, él jugaba básquetbol, fútbol, para más básquetbol que otra cosa, como les contaba. Participábamos en campeonatos, hicimos equipo con él, Felipe también. Bueno, en fin, los familiares practicaron el deporte, pero hoy en día ya a mí me da un poquito de pesar con ellos de que no sigan practicando de forma continua cualquier deporte, el que sea, hermano. Natación, fútbol. Así sea salir a caminar, por lo menos. Bueno, eso sí lo hacen, pero por lo menos. Caminar, sí caminan, mis hermanos caminan, mis hermanas caminan, pero como que lo mismo, o sea, uno como que dice, conociéndolos que le metían la ficha, que lo hacían con ganas y que sudaban y todo el cuento. Y con tu propia experiencia, ¿no? Que tú sabes hasta dónde puede llegar un cuerpo entrenado sin que el límite sea la edad, ¿no? Eso simplemente es una condición y ya, ¿no? Y don Saúl haciéndose 440 kilómetros. Sí. Como tranqui. Entiende ahí que uno puede y que el cuerpo si se entrena puede dar pues tremendos eventos, tremendos retos, ¿no? Sí, ahí la clave es en la constancia. Entonces, más que de pronto uno hacerse, no sé, 150, 200 kilómetros el fin de semana y dejar 8 días sin practicarlo, debe ser más bien la constancia, hacer, no sé, 2, 3 horas de ciclismo entre semana. Hay un caso de una pelada que a las 4 de la mañana está pedaleando, por ahí hay videos en YouTube, y ella es casada y tiene hijos y llega a su oficina a las 8 de la mañana, creo que empieza a trabajar con su horario de oficina, pero ella es muy disciplinada en estar entrenando entre semana
y los fines de semana pues intensifica sus entrenamientos y se mantiene muy bien y hace muy buenos tiempos y demás. Entonces yo más o menos trato de mantener una disciplina también, pero es que esa vaina como me gusta, hermano, como disfruto tanto de eso, para mí no es trabajo. Yo ya me levanto a las 4:30, 4:30 de la mañana todos los días, independientemente que sea sábado o domingo, que es cuando más de pronto perecean las personas, se quedan viendo televisión, se quedan por ahí. El domingo más emocionante todo. ¿Cómo? El domingo se despierta con más Sí. El día de fondo. Es el día de fondo, claro. La semana se hace Y cuando 300. y cuando uno de pronto se encuentra con los amigos que se van solos allá parchando con otros días y a uno lo dejan solo y se van para el Alto del Trigo y apenas van bajando y adiós, adiós, adiós. Mentira, usted sabe que nos encontramos en La Vega y compartimos rico. No, sí, está bonito. Y ese es otro tema que la gente, digamos, es el tema de la disciplina, ¿no? Y ahorita hablábamos aquí internamente y era el tema de cómo prepararse para un reto, ya entrando un poco en el tema de los Everesting Roam en este caso. Don Saulito, ¿cómo es un entreno suyo para un reto de estos? Digamos, usted porque pues ya tiene el cuerpo acostumbrado a estos fondos y demás, pero obviamente es constancia, es disciplina, es dedicación y no solamente es echar pedal, porque pues ese es el error que muchas veces cometemos y es pensar que solamente es montarnos en una bicicleta y hacerle. Entonces, ¿cómo es la preparación suya, don Saúl, por ejemplo, para este Everesting Finisher 2025 que hubo hace prácticamente un mes? Pues imagínense que hay un médico él trabaja en la Universidad de Harvard y es una persona que se adentra mucho en el tema digamos, del rendimiento físico de los animales, ¿no? Hace experimento con ratones y cosas así, bueno, en fin, y ha reversado inclusive algunas enfermedades y es impresionante lo que este tipo ha descubierto en ese sentido. Y dice, hombre, por ejemplo, para un Everesting Roam, la mejor manera de preparar el cuerpo para esto es llevar sus entrenamientos y sus trabajos físicos a los extremos. Entonces, buscar la manera de entrenar en unos fríos bien intensos, bien fuertes, pero igualmente buscar unas temperaturas bien altas. Pues aquí en Colombia tenemos, por ejemplo, uno coge para lo que es el Espinal, Guamo, todo eso calienta, pero verdaderamente por ahí al frente de eso del, ¿cómo se llama este desierto? De la Tatacoa. De la Tatacoa. Esa vaina calienta 42, 43 grados una vez que íbamos para Neiva. Esa era la temperatura ahí. Entonces llevar el cuerpo a esos extremos los fortalece. Entonces, contestando de tu pregunta, por ejemplo, yo un día me fui a hacer el reconocimiento a Pacho. Me fui, me marcó 200 y pico de kilómetros, que eso es ya la mitad de un run. Y el desnivel de pronto no fue tanto, pero bueno. Otro día fue cuando nos encontramos allá, cuando ustedes fueron arriba al Alto del Trigo. A mí me dieron 210 kilómetros, igual la mitad de un run, pero con un desnivel cerquita también a la mitad de lo exigido. Me dio 4.500 más o menos da eso, ¿cierto? 4.000, sí, por ahí así, por ahí. 500, 700, bueno, por ahí, por ese lado. Entonces, y el tiempo que yo me gasté en ir al Alto del Trigo y volver fueron 12 horas y media. Entonces dije, 12 horas y media en medio run, para el run completo, siendo muy optimista, entonces serían 25 horas, pero no hay que ir al extremo. Demos 3, 4 horitas más. Entonces 25 y 4 horas más, 29, démosle más horas, otras 4. Entonces, no, estaba como bien, como sobrado. Bueno, por este lado, entonces tenía el entrenamiento de la calor y de la distancia y el desnivel. Por el otro lado, lo que hablamos de las temperaturas extremas. Entonces yo me fui un día, creo que fue un domingo, arranqué allá para la Cuchilla. Y yo le pedí tanto a mi Dios que me lloviera y que me hiciera un frío bien berraco, pero bien berraco. Y ahí yo tenía ¿cómo se llama eso? Un uniforme de esos plásticos, de esos baratos para las motos que utilizan los moteros, para cuando llueve. Entonces viene con zapatones, viene aquí con la chaqueta con capucha, bueno, en fin, y eso protege bien y es barato, vale 10.000 pesitos un uniforme. Gracias, Alex. Entonces a mí se me quedó en la casa, pero allá en Huasca
y me acordé donde vi un taller de motos, ahí me compré un uniforme de esos. Y arranqué. Pues hermano, mi Diosito me escuchó porque a los 2 kilómetros, llueva. Y el frío tan berraco que empezó a hacer ahí para arriba, hermano. Yo estoy contento. Claro, yo contento porque esto es lo que yo necesito para entrenar el frío, porque eso lo íbamos a coger de noche, y de noche más probabilidades de que el frío se incrementara al doble o se estuviera por debajo de los 0 grados Celsius. Bueno, bajando no podía bajar rápido porque pues lloviendo. Entonces tenía que ir muy despacio y frené. La frenadera, eso obviamente que llegué con las muñecas muy cansadas abajo y me pasé de Sueva. Me pasé un poquitico porque yo tenía la idea de que Sueva pasaba uno por el centro del pueblo y tal. Y no, yo no sé si eso lo variaron la carretera o algo. Bueno, en fin. Lo cierto fue que estuve hasta unos 4 o 5 kilómetros más abajo, le llaman Puente Licio. Y ahí ya me devolví. Bueno, en fin, entonces, el frío yo lo sentía especialmente en los pies y en las manos, pero yo dije, si de pronto es muy fuerte el frío, pues tengo que hacer algo para calentarme y no arriesgarme por ahí una hipotermia o alguna vaina, ¿no? Por eso también lo del uniforme de plástico. Pero no, harto frío, pero podía mover los dedos de los pies los movía bien. Dije, no, yo me lo aguanto. La idea no es aquí ponerme ahorita, no, va para arriba, me devolví. Bueno, en términos generales me fue bien y esa es una de las formas de prepararme. Ahora, otra cosa que también es importante es que varias cosas se pueden entrenar. Para el ROAM del año pasado, que era pedalear 2 noches seguidas y un día, diferente al ROAM del año antepasado y que era pedalear 2 días y una noche, entonces había que entrenar la vigilia. Yo a mí La Vega me encanta para entrenar. Entonces me fui un día, no sé, como 20 días antes, tampoco mucho tiempo antes, sino más bien como cerca, como 20 días antes tal vez, y me puse a entrenar eso, a tener el cuerpo en actividad las 2 noches y el día simulando pues el ROAM que íbamos a tener el año pasado. Y fíjese que yo en ese sentido no tuve problema, lo pude hacer sin dormir ni un solo minuto, le pasé el tiempo muy bien y llegué relativamente bien a la vez. Aprenda. No, yo también. De vez en cuando. Don Saúl, y ahorita, como lo decía Carlos, entrando en esto del entrenamiento, también no lo mencionabas. Esa es la parte física, algo muy importante lo que dices de la temperatura. A veces también uno cuando está lloviendo, pues también a veces aprovecho como para mojar un poco. Y lo mencionabas ahorita, el entrenar la mente, esa fortaleza que nos diga, hey, porque a mí me pasó ahorita en el finisher que pasó, yo subí La Vega y ahí me empecé a sentir bastante mal y yo dije, no, faltan 3 colmillos. Mi mente empezó a buscar cuál era el mejor lugar para retirarme y devolverme para la casita ese día y no seguir sufriendo. ¿Verdad? Entonces me empezó a dar eso en vueltas en la cabeza, pero como llega ese momento en el cual uno dice, bueno, me está pasando esto, soy consciente de esto, pero tengo estas estrategias para evitar que ese pensamiento me sobrepase. ¿Sí? ¿Cuál es ese método que tienes tú para entrenar eso? Bueno, don Saúl, entonces mire, este bonito paisaje que nos regaló hoy, un poco nublado, pero esto es casi como se dice, una delicia, ¿cierto? Sí. Una bendición. Tal cual. Y retomando esa pregunta que le hacíamos allá sobre la mente, cómo la preparamos, cómo la traemos acá, cómo la escuchamos sobre todo para que no nos abandone en momentos difíciles. Entonces retomemos esa pregunta, ¿cómo preparas tu mente? La mente, digamos que si está uno en contacto con la naturaleza, pues eso hace que el sistema nervioso se apacigüe, esté uno muy relajado, está uno como más dispuesto para hacer las cosas. Entonces, no, la machera y estar aquí un buen tiempito, disfrutando de la brisita que nos llega ahorita. No, esto es el paraíso para mí. Esto es vida.
sea, esto es vida, exactamente, esto es vida, hermano. Y sobre todo, y además, gratis. Porque es que las mejores cosas de la vida las tiene uno gratis, hermano. Levantarse uno en la mañana y que esté haciendo harto frío y de pronto sentir el calorcito del sol. Hay veces que uno no es consciente de eso. Uno dice, sí, está haciendo sol y tal, pero no más. Pero si uno llega y se quita las mangas y se quita guantes y todo y dice, y hermano, qué rico solecito, me está calentando. Ser uno consciente de ese instante, eso es de los mayores placeres que le puede dar a uno la vida. El respirar aire puro aquí en medio de la naturaleza, estas maticas todas verdecitas, hermano, no. El ambiente aquí todo tranquilo, es que no se escucha nada. Estamos en la esencia de lo que es la naturaleza. De los ejercicios que yo hago y que me han dado muy buenos resultados, es como dejar aquellas cosas por un buen tiempo de lo que a uno más le gusta. A nosotros los seres humanos nos gusta, y obviamente que es parte de la vida, la nutrición, pero hay algunos platos que de pronto nos gustan y lo consumimos todos los días, inclusive el mismo café en cuanto a las bebidas, en fin. Entonces hacer un ayuno de comida fortalece mucho la mente, porque está uno como con la tentación, con la costumbre, el hábito, lo que sea, levantarse un café, luego el desayuno, que los huevos, lo que sea. Entonces hacer un ayuno fortalece mucho la mente, que es la misma fuerza de voluntad. Entonces, para que una persona de pronto no desista en una competencia deportiva que sea muy exigente, esa es una manera de prepararlo. A mí también me ha dado muy buenos resultados un ayuno que hice y bien larguito, que lo dan en Choachí, o lo daban en ese tiempo, hace como unos 15 años que participé de él, en Choachí, de ayuno de palabra. Entonces estábamos allí reunidos, no sé, unas 300, 400 personas, y nos cruzábamos todos por los pasillos, una cancha de básquetbol que había, una cancha de fútbol que había, ahí nos íbamos cruzando, pero no se permitía ni saludar ni cruzar absolutamente ninguna palabra. Y estábamos en una actividad más o menos desde las 4, 4 y media de la mañana hasta las 9, 9 y media de la noche. Estábamos haciendo yoga, estábamos meditando, estábamos caminando, siempre como en alguna actividad, pero muy suavecita. Entonces, esa partecita sí que me sirvió. Uy, porque es que uno habla todo el día. Y entonces uno hablando todo el día y tener que uno decir, oiga, es que no puedo ni saludar, ni despedirme, ni desearle las buenas noches con las personas que estamos compartiendo, es un ejercicio bien exigente, pero eso da una fortaleza mental impresionante. Entonces, eso, ¿no? De hacer ayunos de todo tipo, de comida, de bebidas, de lo que a uno más le guste y de palabra. Bueno, don Saúl, se nos estaba mencionando un poco el tema de las nuevas generaciones que vienen en esto del ultrafondo, que son chiquillos que no practican el ciclismo tradicional, que es, vamos y nos hacemos un patio, o sea, rutas como muy cortas. Su merced de pronto tiene alguien hacia la vista como de referente a estos chiquillos, porque es que en lo personal he visto varios, y su merced, ¿qué piensa de esto? Son niños que les gusta el ultrafondo, porque el ultrafondo siempre lo ven como una dificultad de kilómetros y desnivel, pero pues estos pequeños de 15, 10 añitos menos, que están empezando a entrenar y que hacen esto progresivo, que es lo más importante. Pues fíjense que en ese sentido admiro mucho a esta peladita que ella firma como bicimalosa ahí en los chats. Creo que se llama Isabela. Isabela, ok. Entonces a ella la admiro mucho porque es una peladita, creo que todavía no tiene los 12 años, creo que un poquito menos. Y también, no solamente a ella, también los padres se llevan las palmas, porque ellos la motivan, la acompañan. Entonces es un elemento adicional de motivación que vale tenerlo en cuenta y que eso seguramente le va a servir a muchas niñas. Pero también está Alejito, que él sí tiene 12 años, Alejito Ávila, él está haciendo unas cosas maravillosas. Me enteré que había hecho como 300 kilómetros hace poquito, imagínate. Muy teso, ¿no? Es un berraco ese peladito, hermano, mi admiración total.
Pero bueno, fíjate que hablando del ejemplo, que los niños aprenden es por el ejemplo. Entonces, Alejito, el papá ciclista, la mamá ciclista y el hermano mayor ciclista, hermano. Eso dice. O sea, no, eso lo ha demostrado en varias oportunidades. Adri ha hecho unas cosas impresionantes. Entonces, imagínate, no, destacable desde todo punto de vista. Mis aplausos para ellos. Ojalá muchos niños se aficionen por este deporte que es tan lindo y teniendo las debidas precauciones, obviamente, pero es muy lindo y si no les llama la atención este deporte, cualquiera otro, pero que practiquen deporte. Y digamos lo bonito, don Saúl, es que, por ejemplo, con Isa, en este caso en específico, Isa es una niña de 9 añitos recién cumplidos. Ah, ¿tiene 9 años? 9 años. Ella corre, trota y nada. ¡Ah, caramba! Es una atleta, mejor dicho, oiga, en todo el sentido de la palabra. Esos otros dos de deportes no me lo sabía yo. Y ya, nada, está en un equipo de natación. Sí. Y con ella los fines de semana va, participa y eso es primero o segundo lugar. Primero o segundo lugar. Caramba, qué bien. Súper dura. Uy, qué berraco. Pero entonces el tema también, don Saúl, es que personas, digamos como nosotras, pues no viejas, creo que la edad es, o sea, realmente la edad es un simple número y ya, sino que gente mucho mayor que ve a Isa y a Alejo entrenando y son niños que son muy conscientes de lo que están haciendo. No es como los niños tradicionales que a los 8 años están viendo televisión, pegados a un celular, o sea, haciendo cosas que realmente no les están aportando mentalmente, llamo yo. Sí. Entonces es muy bonito eso, que por ejemplo en este caso tenemos a Isaac, 9 añitos, a don Saúl, 73 años, y nos damos cuenta que no es cuestión de o sea, no es cuestión de edad. Ajá. Si tenemos la disciplina como la tiene su merced y como la tienen estos niños, Sí. creo que fue madre. Ahí es donde decimos todo es mental. Sí. Absolutamente todo. Sí. Y cambiando un poco de tema, don Saúl, otra de las cosas respecto a lo que le acabo de mencionar es las excusas. Siempre tenemos excusas como, es que está lloviendo, es que no. O sea, siempre tenemos la excusa para algo. Ya que está, digamos, aprovechando este clima que está como lloviendo, acá Sí. estamos en Alboreto, vamos a un paso tranquilo porque pues la idea no es quedar fatigados ni nada. Don Saúl, ¿qué le dice a esas personas que tienen una excusa? Pongámoslo para el clima, que no Sí. salen porque está lloviendo. Por ejemplo, en este momento está lloviendo, pero pues, su merced, ¿qué le dice a esa gente? Bueno, antes de responderte esa pregunta, Carlitos, permíteme volver a lo que estábamos comentando, porque la verdad es que los niños, hablando de Isa y de Alejo, que son los referentes para muchos niños, no solamente el hecho de estar, digamos, practicando el deporte, sino que como algo adicional, como muy pegadito a eso, están el gran éxito en la socialización. Mientras que los peladitos que tú mencionabas, que de pronto se meten a mucho tiempo con los celulares, con el computador, las redes sociales, en fin. Entonces se va perdiendo mucho esa partecita de la convivencia, de la tolerancia con el ser humano, porque no están en constante contacto con ellos. Entonces, bueno, esa partecita. Volviendo ahora sí, respondiéndote tu pregunta, me parece que el cuerpo de cualquier persona se fortalece teniendo una mentalidad abierta en cuanto al clima. Y ojalá uno de alguna manera proponérselo y voluntariamente buscar los climas tanto bien fríos como bien calientes. Eso ya está muy comprobado o totalmente comprobado que es beneficioso para fortalecer el cuerpo. Entonces, y ir con la mentalidad de que uno, independientemente del clima que esté haciendo, que se lo disfrute. Si llovió, listo, no renegar nada de esas cosas, no perder la sonrisa, no perder el entusiasmo, no perder la alegría. Si hace calor, la misma vaina. Hermano, vamos para adelante, vamos con toda. Hay que hidratar un poco más en la calor, listo. Pero no echarse uno para atrás en eso, sino siempre para adelante. ¿Qué pasa con unos climas bien fríos y que esté lloviendo y bueno, todo lo que sabemos que eso conlleva?
se lleva uno una chaquetica de esas impermeables, hay unas que son totalmente impermeables y no son muy costosas, y eso ayuda bastante, lo protege a uno bastante. Entonces es cuestión también de llevar el equipo adecuado para los diferentes climas, y sigue uno disfrutando de la actividad ciclística, que es tan bonita. Y esto del ultrafondo, que el clima es tan... Pues madre, está haciendo sol y a los 200 metros llueve y a los kilómetros vuelve y hace sol. Entonces ahí es donde muchas veces se nos complica un poco, y pues don Saúl me corregirá si de pronto ve que estoy equivocado. Es que ese es el tema del ultrafondo, que por eso es que a veces les da tan duro a las personas porque no se entrenan lo suficientemente bien. Es decir, solo salen cuando no está lloviendo. Ajá. Entonces llega el momento en que los coge un aguacero y los pasma, ya los deja ahí porque nunca entrenaron eso. Ajá. Entonces don Saúl nos comentaba en algún momento el tema del cómo él se entrena. Entonces es para que lo tengan muy, muy en la cuenta y muy presente. Y ahora, don Saúl, el tema de la conexión con la naturaleza, como lo estamos teniendo en este momento. Su merced es una persona que yo, en lo personal, he tenido el placer de rodar, creo que bastante kilómetros junto a su merced, sí. Pero yo nunca lo he visto con unos audífonos. Ajá. Jamás. Sí. ¿Por qué no? Tiene, no sé, no le gusta, o de pronto tiene alguna otra razón para no ponerse audífonos y estar escuchando música como lo hacen la mayoría de ciclistas. Por ejemplo, yo soy uno que sin música, pues madre, se me dificulta un poquito. Ok, pues imagínense que en ese sentido la música yo la disfruto muchísimo, pero en su momento, para mí. Para mí disfrutar música no es estar con un grupo de amigos charlando, y porque eso se convierte en un fondo musical. Pero cuando yo quiero escuchar música solo en mi habitación y me doy un concierto, lo llamo yo de esa manera, escuchando música, por ejemplo, de 7 de la noche a 2, 3 de la mañana. Y me gusta escuchar versiones sobre un mismo disco, me fascina. Cuando un disco me encanta, me lo repito y le pongo cuidado a qué instrumentos intervienen ahí. Bueno, pero para mí es un deleite total. La música me la disfruto de esa manera. ¿Por qué no en carretera? ¿Por qué no audífonos? Porque pierde uno contacto cuando está uno en pavimento, en carretera donde hay muchos vehículos, automotores, motos, qué sé yo, y entonces alcanza uno a perder la capacidad de reacción en caso de que se presente alguna maniobra muy rápida de hacer, porque por un ruido, por ejemplo, de un carro que viene atrás muy fuerte y que sea como extraño, uno no lo percibe si lleva los audífonos escuchando lo que sea, música o lo que sea. Pero si uno va así como muy atento, voltea uno a mirar, y si tiene que parar, pues para. A mí me pasó eso una vez subiendo Minas. Llegué y miré que atrás venía, escuché un ruido un poquito extraño y volteé a mirar, era una mula y venía un carro en sentido contrario, y preciso donde yo calculé que iban a cruzarse en esos dos carros, yo iba a estar ahí y había un murito ahí que me podía hacer mucho daño. Lo que hice fue parar y creo que lo hice bien, y por fortuna todo me salió bien. Ahora, cuando estamos aquí en la naturaleza, en contacto con la naturaleza, me encantan los sonidos propios de la naturaleza. Las caídas de agua yo me las disfruto mucho, me encantan. El cantar de los pajaritos, digamos que también el murmullo que produce la brisa, bien sea matutina o vespertina, entre las hojas de los árboles. En fin, la misma brisa. Ahorita hay un sonidito muy rico de la brisa que uno lo disfruta, es rico, es un banquete ahí de naturaleza que me encanta. Son cosas muy sencillas que uno aprende a disfrutar, ¿no, don Saúl? Correcto. Ahora fíjate que tú hablabas del clima, Carlitos. El clima en el ultrafondo, pero es que hoy llevamos, ¿qué? Por ahí 2 horas nosotros. Salimos de Bogotá con un sol impresionante, estaba calentando muy rico, pero delicioso.
Y ahorita aquí nos cambió completamente, nos ha lloviznado, está haciendo frío, una brisita un poco frío, pero igual uno se disfruta su rodada y no le pone pero a eso es lo importante. Con ¿no? frío se disfruta mejor un café, ¿sí o no? Ah, por supuesto. Claro que Un sí. chocolate, un agua panela. Ajá. Con frío se disfruta, mejor dicho, mejor las bebidas Pero calientes. por supuesto, una bebida caliente y con harto frío, claro que sí, indiscutiblemente se disfruta más, hermano, eso es tal cual. Y bueno, muchachos, ya así termina nuestro podcast con un gran invitado acá, como lo es don Saúl. Estuvimos, bueno, en estudio, estuvimos en la montaña. Entonces, don Saúlito, le pregunto y respondanos así como muy rápidamente, ¿qué le parece este nuevo formato que es hacer los podcasts en carretera? ¿Qué es lo que nos gusta a nosotros? La verdad es que soy una persona que siempre estoy muy de acuerdo, muy ávido con las innovaciones. Innovar me parece una cosa maravillosa y máxime cuando se trata de hacer las cosas donde realmente están ocurriendo y con los climas que están ocurriendo, como nos pasó hoy. Entonces, una cosa maravillosa. Espero que a todas las personas que vean esta entrevista les guste también, les llamen la atención y les llegue el mensaje. Entonces, la idea es principalmente eso, mostrar las cosas como son, que es estar afuera, compartirnos un combo, comer, rodar, lo que realmente nos apasiona y es pues la suma de kilómetros y desnivel, ¿no? Entonces, don Saulito, nuevamente, mil gracias por todo. Carlitos, a usted, hermano. Siempre. Y muchísimas gracias. A ustedes, muchas gracias por tenerme en cuenta, muchas gracias por la invitación, tanto a ti, para Andrei también mis agradecimientos, de verdad que ha sido unos momentos muy lindos, muy compartidos y sobre todo viviendo la realidad del ciclismo, viviendo esto que es tan rico y disfruté tanto la salidita allí por Arboreto, el contacto con la naturaleza, la subida aquí a patios, o sea, siempre todo una delicia como siempre lo manifiesto. Muchas gracias. No siendo más, chao pues y nos vamos a lavar porque ya el clima como está afuera. Chaito a todos. A lavarnos el 4 letras. Sí, no hay de otro. Detrás de cámaras, ¿qué va a hacer con las tijeras, don Saúl? Aquí una ¿qué? ¿Cómo es que se llama? Va a hacerse una rompe lluvias. Eso es como rompe lluvias. Sí, no rompe vientos, sino rompe lluvias. Pero a ver, Ya, aprendan, yo no sé cómo era que vas a tener que ayudarme porque aquí le abren un huequito, pero Acá, como con una curvita. Mira, si quiere use la mía de mostraria. Ah, ¿usted trae esta vaina? Uy, se van a lavar menos todos se van a lavar. Ay, tienen envidia.